Saludos desde la Ermita Madre de Dios de Úbeda. Segundo día de las jornadas del ciclo urbano del agua y el tono se vuelve más urgente. Hoy sobre la mesa dos palabras que van a marcar extremos y preocupaciones: inundaciones y sequía. Técnicos de la Diputación, de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir y representantes de operadores del agua están abordando cómo nos estamos preparando o no frente a los nuevos retos climáticos, porque tan importante como el abastecimiento diario es saber gestionar lo imprevisible. Pero también hay espacio para las herramientas prácticas. Hoy se presenta la guía rápida para municipios de operadores sobre el Real Decreto 3/2023, que es una norma muy clave para entender las nuevas obligaciones y oportunidades en la gestión del agua urbana. Además, vamos a escuchar nombres como Luis Baviano, Bartolomé González o Francisco Reyes en un cierre de jornada que pone a Jaén como ejemplo de debate, coordinación y anticipación. Y en medio de todo esto, una certeza: si el agua nos une, nos toca gestionarla con cabeza, con tecnología y con voluntad política. Así es que vamos a echar el cierre a los programas de Viernes Viajero de esta temporada 24-25, hablando del elemento que será el más valorado en los próximos 100 años, y no es otro que el agua. ¡Arrancamos! Leaves are on the ground, fall has come, blue skies turning grey, like my love. Bueno, y para arrancar este segundo programa de hoy viernes aquí desde la Ermita Madre de Dios, qué mejor que hacerlo con el gerente de una de las empresas que organizan, promueven, junto con la Diputación y la Confederación de Empresarios de la provincia de Jaén, estas jornadas número 14 del ciclo integral del agua aquí en Úbeda. Juan Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Muchísimas gracias, igualmente. Se elige de nuevo Úbeda para celebrar esto. Un sitio idílico, ¿no? Es el mejor sitio que Úbeda para poder hacer estas jornadas. Muy bien, genial. Bueno, pues, ¿hay conciencia de lo que cuesta el agua en la provincia de Jaén? Hay conciencia de la escasez del agua, más que de lo que cuesta el agua. Me refiero de lo que cuesta del valor del agua. No, sí, del valor del agua sí hay una conciencia, y además hay una conciencia ciudadana cada vez mayor. No solo por lo que le hacemos llegar desde la empresa con las campañas constantes, sino porque esa conciencia está cada vez metiéndose más en el consumidor. Y hoy en día no se ven actos desafortunados que podía haber antes, a la gente lavando el coche en la calle o haciendo un gasto innecesario. Hoy en día son los propios vecinos los que le llaman la atención a ese vecino que hace un mal uso, ¿no? Con lo cual nos congratulamos muchísimo, y los datos que tenemos nosotros de consumo en las poblaciones indican que todo va por muy buen camino y que todos los ciudadanos, los vecinos y vecinas de la provincia de Jaén se esfuerzan y mucho. Pero fíjate, Juan, ayer nos decía tu presidenta y vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra, que cerca del 50% del agua en algunos municipios se va por lo que no se ve, por las tuberías defectuosas, por las tuberías antiguas. ¿Cómo? Claro, ya no es el ciudadano que lava el coche, ya es que se va por... Así es, son dos cosas diferentes. Una es si el ciudadano está concienciado, que hay que decir que sí, y otra cosa es si desde el punto de vista de la administración pues hay que buscar los recursos suficientes para que esas pérdidas que hay en las poblaciones, en algunas de ellas ya hasta el 50%, como bien has informado, pues no se produzcan. Entonces hay que buscar los mecanismos necesarios y suficientes para corregir esa deficiencia. ¿Estamos preparados en la provincia de Jaén para una sequía gorda? La provincia de Jaén y en Andalucía en general hemos vivido constantemente en una sequía. Entonces vivimos periodos donde esa sequía es un poquito menor, pero yo creo que nunca hemos vivido a pleno rendimiento. Decía, estamos a gusto, que esta vez no hay ningún tipo de sequía. Estamos en una situación ahora mismo normal, no es una situación excepcional. Ahora mismo la media de los pantanos en la provincia de Jaén es del 49%, la media de los últimos 10 años es del 47%, es decir, estamos como estábamos desde hace 10 años. Sí es cierto que el año pasado en alguna zona, como en la zona del Rumblar, la situación era muy mala, y por suerte con las lluvias que hubo en Semana Santa se pudo modificar toda esa situación, y actualmente pues tenemos agua suficiente para un par de años sin ningún tipo de problema, pero eso no quiere decir que no se pueda producir escasez. Tenemos que diferenciar lo que es la sequía,
que es la ausencia prolongada de agua durante un periodo de tiempo determinado, de lo que es escasez, que poder atender las demandas puntuales que se puedan producir. Tenemos que tener un riesgo porque, como ya te digo, en Andalucía normalmente estamos acostumbrados a vivir en un periodo de sequía constante. Somajasa. La pregunta es clara. Si un ayuntamiento le encarga la gestión del agua a Somajasa, ¿es privatizar la gestión? No es la gestión, porque Somajasa es una entidad que pertenece a la Diputación. Entonces lo que hace el ayuntamiento es encomendarle a la Diputación que le gestione el servicio de agua. Bueno, mira, Somajasa se la... Y Somajasa, que pertenece a la Diputación, entonces la Diputación le dice a Somajasa, preste usted por mí este servicio a esa población. No es una privatización. No lo consideras como una privatización. No, no es una privatización. Es una encomienda que hace el ayuntamiento a la Diputación, a un órgano superior, porque no tiene los medios suficientes para poderla llevar a cabo. Lo digo porque hay alcaldes o alcaldesas que todavía piensan que encargarle la gestión del agua a Somajasa es privatizar el servicio. No es privatizar el servicio. De todas maneras, tengo que defender también el que encargársela a otro sistema de gestión tampoco es privatizar, porque el agua nunca deja de ser pública. El agua siempre... Sí, pero bueno, privatizar el servicio. Privatizar, lo que privatiza es la gestión, lo que puedes privatizar es la gestión que te la haga una empresa o te la haga una empresa u otra, ¿no? Pero en el caso nuestro no es una empresa privada. Juan, ventajas y desventajas de que Somajasa se encargue de la gestión de ese servicio? Ventajas y desventajas. No sé si serán todas ventajas o hay alguna desventaja. Mira, yo veo más ventajas que desventajas, ¿no? ¿Ves alguna desventaja? Pues sí, mira, hay una... Si quieres, primero empezamos por la desventaja y después me cuentas la ventaja. Te digo una desventaja que tenemos y una desventaja muy importante, y es la gran dispersión que tenemos. La provincia de Jaén es muy grande y entonces nosotros, para atender a toda la provincia, a los 60 municipios a los que le prestamos servicio, tenemos una necesidad de personal muy grande. Cerca de 300 personas trabajan con nosotros. Y tenemos al día 130 vehículos en la carretera yendo de un sitio para otro. Pero perdona, Juan, eso no es una desventaja para el usuario, es una desventaja para la propia Somajasa. Sí, a eso me refiero, una desventaja para nosotros. Desventaja para el usuario es que no encuentro yo una desventaja. Ninguna. No la encuentro. ¿Qué ventajas? La ventaja principal, primero, que tiene detrás la Diputación Provincial. No tiene la Diputación Provincial que solamente te mire los aspectos económicos, sino también tiene todos los recursos técnicos de la Diputación. Luego, al trabajar nosotros por sistema a través de los consorcios, no tiene un equipo que tú puedas decir en una población, pues tengo 5 trabajadores. No, tú tienes a todos los trabajadores de la empresa que pueden atender en ese mismo momento. ¿Eso qué significa? Pues que tiene una infraestructura muy grande para poderle dar servicio a un pueblo que por sí mismo ese pueblo no podría tener en la vida, ¿no? Esa quizás es la principal ventaja de todo. ¿Ha habido algún ayuntamiento que ha revertido la gestión una vez estando en Somajasa? No. Con lo cual, yo no hay insatisfacción después de lo que te llega, ¿no? No hay insatisfacción en ese aspecto. Vale. ¿Todo el mundo contento? Todos contentos por el trabajo día a día que hacen todos los trabajadores de Somajasa, evidentemente. Para eso trabajamos, para que estén contentos. ¿En qué invierte Somajasa o en qué le preocupa a Somajasa en el futuro dónde invertir para hacer una mejor gestión del agua? Pues mira, todo lo que tiene que ver con un planteamiento que me hacía al principio, que es la fuga del agua que no se contabiliza, que hoy en día técnicamente se llama eso ANR, que es agua no registrada, pues invertir en el agua no registrada. De hecho, nosotros tenemos un departamento específico en Somajasa que trata del agua no registrada en todas las poblaciones para que cada vez se pierda menos agua en los pueblos. ¿Cómo se consigue eso? A base de técnica, a base de instrumentalización técnica muy cara y muy precisa, pero que es muy efectiva. Y aparte, pues con las inversiones. Nosotros al año invertimos en todos los ayuntamientos, sin coste para ellos, en general en todas las poblaciones de Somajasa, 1 millón de euros, más todo aquello que los ayuntamientos consiguen a través de los distintos sistemas de financiación, pues puede ser, por ejemplo, de la Diputación. ¿Qué esperas o qué conclusiones te gustaría que se sacaran de estas jornadas? Pues de estas jornadas que terminan hoy, la conclusión fundamental, lo primero es que yo considero que esto es una puesta a punto del sector, ¿no? Donde todos los implicados en el sector, ayuntamientos, empresas, gestores, proveedores, todos nos vemos las caras al menos una vez al año, ¿no? Y compartimos y debatimos temas sobre los que todos entendemos y queremos saber el punto de vista del otro, ¿no? Que es, entonces, unificar lo que podemos llamar unificar la doctrina, ¿no? Y en segundo lugar, la buena nueva que nos trae la Diputación con esa inversión de 206 millones de euros, pues que estamos todos expectantes al desarrollo, ¿no? Con lo que ese plan de infraestructuras urgente. Plan de infraestructura urgente que empezaron a explicar en el día de ayer y que hoy vamos a seguir hablando de él, donde vamos a ver todas esas inversiones que se van a hacer y que es un maná que viene muy bien a la provincia porque va a ser una puesta a punto definitiva para todos los servicios de agua.
Muy bien, Juan Fernández, muchísimas gracias y suerte. Gracias a vosotros, como siempre. Bueno, y esta mañana se ha celebrado una mesa redonda hablando de la sequía. ¿Habrá algo que nos preocupe más que la sequía en el sur de España y sobre todo aquí en esta provincia como la de Jaén? He hecho una alusión a la sequía en la introducción a este programa donde, bueno, básicamente había comentado que el agua puede ser que en los próximos 100 años sea el elemento más valorado de todo el planeta, incluso más que el oro, si me apuras. Bueno, pues está aquí con nosotros una de las personalidades que están hoy en estas jornadas del ciclo del agua, es Luis Baviano. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Luis es espérate que lo tengo aquí apuntado, el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos del Agua, Sí. ¿correcto? Correcto. Acérquese usted el micrófono, Luis. AEOPAS. AEOPA, vale. ¿Quién pertenece a esta asociación? ¿Qué operadores tenéis? Tenemos 71 operadores de todo el estado, Ajá. desde pequeñitos, de 11.000 habitantes, hasta grandes áreas metropolitanas, desde el sur al norte. La Diputación de Jaén tiene un papel muy activo en gestión del agua y, por tanto, defiende también el modelo de AEOPAS, que es un modelo público, transparente, proactivo, de planificación y de flexibilidad ante un contexto como el que vamos a vivir. Claro. Y en un mundo donde el agua es cada vez más escasa, ¿por qué es tan importante que los poderes públicos la defiendan? Bueno, fíjate, es una situación reflexiva, que no se puede decir como un eslogan, pero mirar, vamos a vivir situaciones con el cambio climático de ingobernabilidad muy alta, de irregularidad, donde los fenómenos climáticos extremos, tanto las sequías como las inundaciones, van a ser de mayor fuerte impacto. Ya tenemos experiencia en la gestión de sequía. Bueno, Jaén pero es una tierra de sequía. Sí, este año estamos en sequía, pero perdone, Luis, fíjate este año qué casualidad, que bueno, menos en Jaén ha llovido en toda España, pero un montón, más que nunca, ¿no? Y les ha dado pie a los negacionistas del cambio climático a decir, ¿veis cómo no hay cambio climático? En fin, bueno, eso es una... Yo creo tema que los yo he metido. negacionistas son una anécdota en el puzzle. Pero hace mucho ruido, ¿eh? Sí, pero sin embargo existe un consenso abrumador por parte de la sociedad científica de que el cambio climático es una realidad. Pero están gobernando los negacionistas en muchos sitios, ¿eh? Bueno, pero al final la realidad se impone y la realidad es que, por ejemplo, ahora mismo el norte de Europa vive una sequía inesperada, que el cambio climático tiene un impacto económico de cerca de 28.000 millones de euros solo en agricultura en Europa, que la mitad de esos 28.000 millones de euros tienen que ver con sequía, que países como Holanda, que ya sabes que Holanda la construyeron los holandeses a través de conquistar al mar, donde su preocupación han sido manejar los diques. Hoy en día vive en situaciones de ingobernabilidad por culpa hace años de sequía. secando el agua, ¿eh? Eso es. Y ahora tienen que ir a por ella. Y además, los países del sur en este debate aportamos mucho, porque frente a los países del norte que tienen que improvisar porque no llevan en el ADN esta circunstancia, el sur lleva con fenómenos de gestión de sequía, adaptándose, mitigándola desde los orígenes de su historia, ¿no? Mediterráneo, el fenómeno sequía no es nuevo, es recurrente. Lo que es nuevo es pues su constante impacto cada vez más alto en el tiempo y en el espacio. Jaén indudablemente soporta sequías, pero la soporta también de una manera exitosa gracias al bagaje que tiene de generaciones en generaciones. Entonces, ¿cuál es la prioridad ahora mismo para afrontar en un futuro? Bueno, hay dos prioridades. Primero, que en la agenda política aparezca el agua como una prioridad. Yo creo que, pese a los negacionistas, el tema de la transición energética se va llevando con más éxito y también con fracasos. Pero ya sabemos que tenemos el coche eléctrico, cualquier vecino, antes era una entelequia, ahora es una realidad, que además esa realidad te permite fiscalmente desgravarla, que además los ayuntamientos te permiten aparcar en muchos sitios que al combustible fósil se le niega. Bueno, pues necesitamos que en el agua aparezca la agenda política con ventajas fiscales, incentivos económicos para que podamos invertir. No es lógico que en un sitio tan maravilloso y donde hay tanta conciencia como el agua, como la provincia de Jaén o la provincia de Sevilla o la provincia
provincia de Córdoba o Málaga, donde el fenómeno sequía es recurrente, luego nuestras zonas rurales tengan unas pérdidas muy importantes. Del 50%, me han en dicho, en algunos municipios. Casos, claro. Y esto no lo pueden afrontar los municipios rurales desde el aislamiento. Esto necesitamos ayudas de todas las administraciones, planes de choque importantes sobre estas cuestiones, dotaciones profesionales, y ahí el papel de las diputaciones es prioritario. Necesitamos la robustez de sistemas supramunicipales que nos permitan tener esos grandes profesionales, esos capítulos de inversiones claros y esas amortizaciones de obras en el tiempo y en el espacio que puedan ser sostenibles. ¿Y eso se está produciendo en Jaén? En Jaén hay pasos, Esto es un modelo idílico. En ningún sitio... rara vez el príncipe se casa con la princesa adecuada pero es verdad. Pero por lo menos nos casamos, que claro, Jaén frente a otros sitios es más resiliente. Vale. Es más resiliente. Pero primero, no nos queda otra, claro. Claro, primero porque la fuerza aprieta. Segundo, porque el papel de la Diputación Provincial es histórico, a través de sus empresas o a través de su servicio de aguas, con técnicos adecuados que están ahí en el día a día, y porque también los alcaldes y alcaldesas saben la realidad del agua y no paran también de solicitar ayuda, ¿no? Y compromiso. Parece que además el convenio que se ha firmado entre el Gobierno central Correcto, y 206 millones de euros para ese plan urgente. También contribuyen indudablemente a este camino en pro de la mitigación y adaptación ante lo que se nos viene. Eso no quiere decir que los deberes estén hechos. ¿Qué falta por hacer? Nos falta muchísimo. Nos falta que el sistema supramunicipal sea total en toda la provincia. Eso sería lo ideal, que todos los sistemas estuvieran interconectados, porque eso nos da resiliencia, que la digitalización llegue a cualquier rincón de Jaén, porque los embalses futuros, los acuíferos futuros son la reducción de pérdidas y el conocimiento en la gestión, que cada gota sepamos dónde llega, y eso es la digitalización la que se está avanzando, y la inteligencia artificial, y eso nos queda todavía por hacer. Pero perdona, Luis, Jaén además es que está atomizado en cuanto a la gestión del agua. Te puedes encontrar 3 o 4 ayuntamientos que la gestionan ellos directamente. Hay una empresa semipública como Somajasa que lo gestiona una gran mayoría de ayuntamientos. Hay otros que le encargan la gestión, por ejemplo, a Acciona, que está por aquí, o no sé si alguno de los operadores vuestros también está operando aquí en Jaén. O sea, ¿cómo se concentra todo eso para ir todos a una? ¿Estáis unidos en ese sentido? Bueno, yo creo que el debate, primero esto es voluntario. Tú la gobernanza del agua delega sobre la realidad local. Históricamente... Son los ayuntamientos los que deciden, punto. Históricamente venimos de un pasaje, el capítulo 1 de este libro es yo vivo aislado como si fuera Asterix y Obelix, vale, y yo me resuelvo mi problema, ¿no? Claro, Jaén tiene el avance de no mires lo que falta, sino lo que tiene. Bueno, pues ya tenemos una empresa dependiente de la Diputación Provincial, que tiene una serie de ayuntamientos, no menores, sino una serie de ayuntamientos fíjate, que han hecho ese paso. Te encuentras ayuntamientos que dicen, o equipos de gobierno que dicen que Somajasa es lo mejor, y otros del pueblo al lado que dicen que Somajasa es lo peor. Por ponerte un ejemplo de que no hay unidad de criterio. Bueno, indudablemente unidad de criterio nunca va a existir. Lo que sí debe de existir es unión de proyectos. Y lo que tenemos que conseguir entre todos es que el futuro, quitarle apellidos, nombres, sea un futuro de todos unidos, claro, en pro de un sistema que sea resiliente. De eso se trata. Y es imposible que un pequeño municipio, ante los grandes desafíos que tenemos como especie, ya no como ciudadano de un pequeño pueblo o de una ciudad, sino como especie, lo pueda resolver desde su propio municipio. Esto va a ser un proyecto de unificación. Y esa unificación, estamos en los primeros pasos, tenemos tiempo, hay que planificarla, hay que dialogarla y hay que llegar a fuertes consensos. Entonces, en pro de la especie humana, hay que hacer el llamamiento a cualquier pequeño municipio que cada gota cuenta, en este caso cada Totalmente. gota. Y que los desafíos son tremendos, difíciles de asumir desde el aislamiento.
Ya, correcto, eso siempre. Eso va además en la condición humana. Pero también va en la condición humana el hacer grupo y hacer rebaño. Las instituciones públicas hacen una labor fundamental, pero el ciudadano, aquí por ejemplo en Jaén, yo veo que hay mucha gente que abre el grifo y se le olvida cerrarlo. Eso tiene una labor muy intensa de concienciación y creo que todavía no se ha hecho. La concienciación es vital. Tenemos grandes ejemplos de éxitos de concienciación. Por ejemplo, área metropolitana de Sevilla, sequía de los años 90. Consumo 173 litros persona y día. En la actualidad, tras pasar por muchas penurias, pasar por sequías donde hubo restricciones muy fuertes, en la actualidad tenemos un consumo por debajo de los 110 litros y un 75% con menos de 100 litros. El objetivo es llegar ya a los 90 litros. Eso es fruto de una fuerte implicación del ciudadano. Eso es fruto de que le cortaron el agua en un momento determinado y dijeron, hostia, que esto es verdad, que esto va en serio. Sí, pero recuerda que la gente olvida. Bueno. Es fruto también de un proyecto... Algo queda, Luis? Sí. Hay que tirar del bagaje, como hemos dicho. Y hay que recordar ese momento. El caso es que es una situación de celebración. Es decir, estamos haciendo deberes. También estamos haciendo deberes porque el operador público ha conseguido reducciones y rendimientos de red muy altos. Es decir, la ciudad de Sevilla y el área metropolitana de Sevilla tiene un rendimiento de red sobre el 11%, es decir, 11, 12%. Estamos a unos niveles muy altos. En digitalización, pues estamos en el espacio de mayores contadores digitales de todo el territorio del Estado español. Es decir, tenemos ejemplos cercanos, podemos hacerlo, y el ciudadano es un pilar vital y patrimonio en la nueva gestión. Por supuesto. Y ya para terminar, Luis, aunque a lo mejor es un tema que tampoco tienes tú mucha competencia, la agricultura en la cuenca del Guadalquivir, de toda esa agua que estamos intentando ahorrar para el consumo humano, la agricultura se va cerca del 80%. Claro, ¿qué hacemos con eso? Bueno, primero pensar que no existe una agricultura, sino que existen las agriculturas y nuestros regantes, somos muchos. Y lo que tenemos que apoyar por encima de todo es a un regante familiar, a un regante que tenga responsabilidad medioambiental, que incluye no solo la gestión del agua, sino también la gestión de sus cultivos. Tenemos que apostar por ese regante. Ya, pero ahora mismo los regantes que hay y la tendencia son a regantes de fondos de inversión que le importa un carajo el agua que consuma. Pues eso tendremos que regularlo, penalizarlo, porque si no, no solo vamos a esquilmar los recursos, sino que además vamos a eliminar al regante que nos interesa, que es ese regante comprometido con su territorio. Correcto. Interesante tu voz y tu opinión, a ver si se impone en muchos sitios, no lo sé, ¿qué nivel de influencia tienes? Bueno, imposición ninguna, bueno, si acaso no. Seducción. Vale, no, efectivamente, imposición no, pero sí que tu mensaje llegue llegue donde tiene que llegar. Esperemos que gracias, entre otras cosas, a vosotros, este mensaje llegue a muchos sitios. Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y saludamos en este momento al diputado de Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, José Luis Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. Hola, muy buenas tardes. Pues encantado, como siempre, de acompañarnos. Igualmente, en este magnífico lugar, en esta magnífica ciudad, Úbeda, que de nuevo vuelve a ser el centro que acoge a estas jornadas del ciclo del agua. Sí, bueno, yo creo que Úbeda ya es un clásico, ¿no?, para la jornada, para esta cita anual, en concreto para esta 14ª jornada del agua. Sin lugar a dudas, una maravilla. ¿Están siendo satisfactorias? Mucho. Sin lugar a dudas, estas jornadas son un punto de inflexión. Es que el centro, el eje de estas jornadas es ni más ni menos que una inversión de 206 millones de euros por parte del Gobierno de España y nuestra Diputación, que van a solventar importantísimos problemas hídricos de nuestra provincia. Es que estamos hablando de presente y de futuro, de garantía de suministro, de garantía de abastecimiento para toda nuestra provincia. Bueno, un reparto muy amplio en esas obras, de esos 206 u 200... Algo más de 206 millones de euros en cerca de 50 municipios. O sea, sí, efectivamente. Bueno, tenemos cuestiones importantísimas
y estamos en la Loma, como es el refuerzo de abastecimiento a la Loma. Es un sistema totalmente deficitario y que va a ver cómo el agua va a llegar, por decirlo de alguna manera, sin costes extra desde el embalse del Tranco. Problema solucionado. Sistema de la Loma con suministro hídrico, claro, presente y futuro. Porque eso se ha ido, José Luis, perdona que te interrumpa, por poner un poco a la gente de antecedentes, ese servicio de suministro en un principio originario era el pantano del Aguacebas, que suministraba agua básicamente al pueblo de Las Villas y alguno que otro más. Se hizo la ampliación a los pueblos de la Loma, claro, el pantano del Aguacebas con 6 hectómetros cúbicos se quedó pequeño, se hizo una captación, una toma de agua desde el río Guadalquivir, que es lo que hay ahora mismo, pantano del Aguacebas, toma desde el agua del río Guadalquivir, pero claro, había que hacer otra ampliación más porque se amplió lo que es esa comarca o ese abastecimiento de los pueblos de la Loma. Y esa ampliación es esa que entra dentro de esos 206 millones, que es una canalización hasta la etapa de las Copas, desde el pantano del Tranco, nada más y nada menos. ¿Esto ya vas a solucionar el problema para siempre de abastecimiento de todos los pueblos que hacen referencia a la Loma? Perfectamente explicado, perfectamente explicado. De nada, ¿eh? Perfectamente, sí, y por supuestísimo. Es que es una garantía de presente y de futuro. Es que tenemos aquí, al lado, por decirlo de manera simple, el embalse cabecera del Guadalquivir. Desde luego en la Loma no va a faltar agua nunca. Jamás. Tiene agua. que verse la cosa muy mal. Bueno, si falta agua en el embalse de cabecera del río Guadalquivir, bueno, un supuesto que no. Pero diputado, la ley de Murphy dice que si algo puede ir mal, irá. Y estamos en tiempos donde cualquier cosa puede ir mal. Y estamos en una provincia donde la sequía puede ser que arrase con todo. Sí, efectivamente, pero insisto en esto. Estamos hablando que no existe mayor garantía de abastecimiento que estar conectados al embalse cabecera del río Guadalquivir. O sea, no existe mayor garantía. Así que podemos estar muy satisfechos. Pero es que si nos vamos al sistema del Rumblar, un sistema igualmente deficitario en agua, es que se ha visto comprometido el desarrollo industrial de lo que siempre hemos conocido como el eje de la Nacional Cuarta. Problema solucionado también. La Sierra de Segura, interconexión de todo el sistema. Problema solucionado. Estamos en Úbeda. Al lado. Perdón. Ahí tengo que parar un poquito. Sierra de Segura, presa de Siles. Ahí no hay, porque supuestamente esa conexión será con la presa de Siles. No, me vas a permitir ¿Dónde se conexiona eso? Esa fue, digamos, una de las posibilidades que se estudiaron en su día. ¿Se desechó? Se desechó completamente. ¿Por qué? Pues el agua era muy necesario, imprescindible, bombeo, y disparaban completamente el precio del agua. ¿Y entonces la alternativa ha sido? Si eso se hubiera hecho así, pues los ciudadanos de la Sierra de Segura podrían haber quedado condenados a pagar el agua 4 y hasta carísima, 5 veces pero más perdón, cara. diputado, Solución. esa presa de Siles se hizo sobre todo para el abastecimiento de la población. Ahora ya no se va a abastecer la población de esa presa. Hay una solución que nos aporta la tecnología, que nos aporta el avance en tecnología, una solución magnífica que, por cierto, ayer fue objeto de estudio en una de las mesas. ¿Qué fue? En la que técnico del área, el responsable del área de servicios municipales, nos explicó y nos expuso el porqué. La Sierra de Segura es un sistema rico en agua. Tenemos un sondeo actual en Valdemarín que parece increíble, pero no se ha visto siquiera afectado por el periodo de sequía que hemos vivido. Es una auténtica maravilla. ¿Dónde está ese? En Valdemarín, en el término municipal de Orcera. Ajá. Pues bien, se va a hacer un nuevo sondeo en Benatae, se va a reforzar Valdemarín y con esto y la interconexión del sistema de la Sierra de Segura se soluciona el problema. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. La Sierra de Segura, lo sabemos, es un paraíso. Pues además es un paraíso rico en agua. Sí, rico en agua, pero había muchos pueblos que se abastecían de sondeo. ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el problema? En las infraestructuras para transportar ese agua. Eso es precisamente lo que viene a solucionar esa interconexión, esa inversión de 22 millones de euros. Me gusta, diputado, porque está comarca por comarca y terminando, solucionar el problema.
solucionó el problema. Has dicho ya 3 veces, solucionó el problema. Es que tan buena es la cosa. Es lo que le sale a uno del cuerpo, de verdad. Lo dices con satisfacción. Estos temas de agua son apasionantes. Mira, voy a contarte un ejemplo directo, ¿no? Y bueno, obviamente nos conocemos desde hace tiempo y vas a entender perfectamente pues la satisfacción que supone para mí o la repercusión. Estamos en Úbeda, al lado tenemos Jódar, 12.000 habitantes. Se suministra de un acuífero sobreexplotado y no hay plan B. No hay plan B. Bueno, pues ya sí lo hay. ¿Cómo? Conexión del tranco de Jódar con el tranco. O sea, Jódar ¿se va a unir Jódar a los pueblos de la Loma? Efectivamente, va a pasar a suministrarse de aguas superficiales del embalse del tranco. Entonces hay que cambiarle ya el nombre a la ETAP. ETAP de la Loma, Las Villas, Imagina. Efectivamente, sin lugar a dudas, pero es que es muy ilusionante. Como sigamos ampliando, nos vamos a comer el pantano del tranco. Bueno, tengamos en cuenta que al final el abastecimiento humano es una mínima, es una mínima parte. Así que imagino, bueno, que entiendes perfectamente el porqué de la ilusión que generan estos proyectos. Ayer hubo una mesa redonda donde tú estabas de participante junto con diputados, con alcaldes, creo que lo tengo aquí apuntado, sí. con Blas Alves, que es el de Villanueva de la Reina, con Diego Soriano, con el de Bejíjar, con José Alberto, el de Vías de Segura, con Yolanda Caballero de Alcaudete y con Ana María Fernández, de la alcaldesa de Escañuela. Por cierto, claro. Todos socialistas, ¿eh? Son alcaldes representativos de cada uno de los sistemas. Vale. ¿No? Pero por hacer esa apreciación nada más, diputado. Sí, no, bueno, son los alcaldes que han manifestado máximo interés en esta jornada. Vale. Dependiente de ese comentario, no me lo tengas en cuenta, ¿qué conclusiones llegasteis en esa mesa redonda? Bueno, aquí desde luego no vamos a trabajar con aquello de ¿cómo era un poco los principios del despotismo ilustrado, ¿no? Por el pueblo pero sin el pueblo, no. Por los ayuntamientos y con los ayuntamientos. Había pueblo con los alcaldes, efectivamente. ¿Por qué? Bueno, pues si estamos hablando de unas infraestructuras tan importantes para nuestra provincia, obviamente queríamos escuchar qué suponía esto para los, me vas a entender, sufridores directos, ¿no? Para los alcaldes y alcaldesas que están en contacto directo, que están trabajando cada día y que quizá porque el tema este de la prestación de servicios o el agua, quizá no le damos la importancia que tiene. Abrimos el grifo, ¿hay agua? No hay noticias. Cuidado, el problema viene cuando abrimos el grifo y no hay agua. Pues para que haya agua, detrás hay, entre otras cuestiones, mucho trabajo y muchas preocupaciones de alcaldes y alcaldesas como los que ayer nos acompañaron en esa interesantísima mesa, en la que en definitiva nos trasladaron lo mucho o lo importante que era para ellos estas obras y lo que suponían para sus municipios. Entonces, por boca y voz del diputado de Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, la pregunta la voy a hacer clara y rotunda. ¿Jaén está preparada para afrontar los próximos años de sequía que nos vienen? Jaén va a estar preparada con la ejecución de esta obra. Pero además me vas a permitir que amplíe algo, ¿no? Hablábamos de solución directa hasta 50 municipios, para 50 municipios, pero realmente una solución para toda la provincia. Voy a poner un ejemplo práctico. Las urbanizaciones de La Guardia se van a conectar con el embalse del Quiebrajano. Esto va a suponer que se descarga de presión el acuífero que suministra a Pegalajar y Mancha Real. Bueno, pues ya tenemos otros núcleos de población indirectamente beneficiados, por decirlo de alguna manera, para esas obras. Importantísimas instalaciones de digitalización, de telemando y telecontrol, que van a permitir la práctica detección inmediata de cualquier fuga, ahorro de agua, repercusión, todos los municipios de nuestra provincia. Sí, es garantía de futuro, sin lugar a dudas, de abastecimiento seguro para nuestra provincia. Muy bien, pues ese es el mensaje con el que yo me quería quedar por parte del diputado de Servicios Municipales, que está o va a estar, cuando ya se ejecuten estas obras de urgencia, garantizado el suministro para lo que venga. Mal se tiene que poner la cosa, ¿no? Muy mal. Muy mal. Mira, si se valora el trabajo que se hace en la provincia de Jaén en cuanto a gestión de agua, que en el último informe de AEOPAS, de la Asociación de Operadores Públicos del Agua, ayer aquí bueno, pues se destacaba precisamente el papel de la Diputación Provincial y la gestión que se ha hecho, vamos, en materia de abastecimiento.
que ha permitido que no tengamos de incidencias significativas en este extensísimo periodo de sequía que hemos vivido. Tanto Aquaes como Aeopas han valorado eso de la Diputación. Claro, recordemos que mientras aquí no teníamos problemas severos de suministro, estábamos viendo noticias en televisión como en el norte de España había problemas de suministro, algo que nos puede parecer bastante complicado, ¿no? Pues bien, sumémosle a eso estos 206 millones de obras inteligentes, muy trabajadas por los técnicos, con magníficos proyectos que están siendo valorados y admirados. Diputado, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros, enhorabuena a toda la provincia. Y nosotros terminamos aquí estos 2 programas especiales que hemos hecho en este final de temporada en Multimedia Jiennense y en 10 Televisión. Espero que la temporada haya sido de vuestro agrado y si queréis, bueno, pues nos volvemos a ver luego en octubre y entre medias, pues nos recorreremos como cada año la provincia de Jaén de pueblo en feria. Hasta luego, adiós.